Mira, el trabajo profesional, en el caso, como lo comenté antes, de don Luis y el señor Nieto, muy bien. Eh, Incluso el señor Morelli llegaba, yo preparaba las planificaciones en práctica en la biblioteca. Ojo que la escuela nueva sigue siendo una escuela magnífica, con laboratorio, con biblioteca. Yo he recorrido muchas escuelas de la provincia y de otros lugares y no hay, o muy pocas, como el Vélez, con toda esa infraestructura y toda esa posibilidad de hacer cosas y experiencias. Bueno, el señor Morelli venía a dar una vuelta, estaba yo, otras profesoras, siempre nos acompañó con con sus consejos, con su mirada, con su lucha para defender la escuela pública, la escuela normal, que no sé si te alcancé a comentar que mucho tiempo se quiso separar. Algunas escuelas como el Carbó separaron, o sea, el primario en el mismo edificio, pero el primario por un lado, el secundario por otro, y nosotros siempre defendimos a muerte. Aunque te morís, a lo mejor el cargo de un directivo, sobre todo director de una escuela normal, es terrible porque es el último responsable de todo. Si un chiquito de jardín tuvo un problema, si un chico del secundario o del primario, es responsable de todo. Pero las fortalezas que tiene, si lo trabajás medianamente bien, y nuestra fortaleza fue, por un lado, la capacitación docente in situ, o sea, con los profesores de la escuela, hacia otros profesores, o con jornadas donde venían profesionales de mucha jerarquía. Por ejemplo, muchos años hicieron las jornadas de geografía, y donde en una de las primeras jornadas llegó una profesional muy importante, Quarleri de apellido, que nos trajo a la escuela el primer mapa satelital de la Argentina. Te hablo de años ¿no? O sea que la capacitación docente con todas esas jornadas que se hacían fue muy importante. Somos muy compañeras con Mirta desde que llegamos a la escuela. Ella debe haber llegado un año o dos, creo, después, porque venía de Corrientes, de hacer sus experiencias allá, pero al ser muy amigas, sin cargos de por medio, ya trabajábamos, presentábamos proyectos en congresos o trabajábamos en cosas para la escuela. Después, las dos en el terciario. Ella era profesora de lengua, y es profesora de lengua, y manejaba toda la parte de lengua del profesorado de magisterio. Ella se encargaba, me sacaba a mí esa terrible responsabilidad de lengua. Las otras las aprendí, pero lengua era muy complicado. Y siempre hicimos proyectos juntos. Por ejemplo, también muy metido en los problemas de la comunidad. Hace años se hizo un estudio, ¿te acordás? Cuando subían las napas freáticas, bueno, se trabajó en un proyecto que se llamó Salvemos a las Varillas, del ascenso de las napas freáticas. Ese proyecto fue elaborado por gente del terciario, por ingenieros, profesores, y para analizar todas las problemáticas que significaban. ¿Te acordás que se llenaban los pozos negros, los sótanos? Nuestra escuela, que tenía calefacción central, se llenó, no sirvió más. Después, hace unos años, hubo que transformarla en calefacción central nuevamente, pero a gas. Se analizaban desde la basura, los problemas de las tierras del campo, bueno, todo lo que significó este ascenso de las napas freáticas. Bueno, ese
proyecto fue enviado, se trabajó en todos los niveles, ¿no? Y el proyecto fue enviado a las Naciones Unidas y nos invitaron al Foro Global de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y viajaron ahí 15 alumnos con 2 profesores y un padre, con una experiencia muy, muy positiva. Y después se hicieron otros proyectos, y también siempre estuvo manejado por el señor Nieto, por Álida, después por Roberto Papaño, el proyecto de teatro. Eso lo manejaba, nosotros ayudábamos en el sentido final, diríamos, todo lo otro lo manejaban ellos. El señor Nieto siempre, desde la época en que estaba el señor Margiotti con Nieto, que hacían teatro, él se dedicó, siempre era su pasión el teatro, como lo es ahora el de José Luis. Viajes a escuelas de frontera se hicieron también. Esas eran fortalezas de la escuela. Sí, soy docente. A veces en mi casa me dicen, ya estás, abuela, o ya estás otra vez explicando o opinando, diciendo esto sí, a pesar que tengo la mente bastante abierta, pero es como que inconscientemente te sale la maestrita que uno no quiere ya ser así. No, te quería decir que con todas las prácticas que hicimos, con toda la experiencia y demás, yo sigo pensando que el aprendizaje escolar se tiene que dar sí o sí en una escuela, porque la escuela es la organización social que te permite adquirir los aprendizajes escolares. Y la enseñanza es la posibilidad, el dar las herramientas a través de la metodología, de lo que sea, para que eso se lleve a cabo, y se logre el aprendizaje. O sea que en el ámbito escolar todavía la escuela no hay otro invento, sigue siendo la organización social a través de una institución, ¿no es cierto?, que se tiene que hacer cargo de eso. La prueba está con la pandemia, por ejemplo, el despiplume que se armó con tener la escuela como organización, pero con una virtualidad que no todos entendimos o que no todos entendieron. Entonces, partiendo de ahí, la escuela, yo no hablo de la enseñanza de cuando el padre lleva al chico a pescar o todo eso, eso también es enseñanza, pero la escuela tiene que ser la enseñanza de tipo sistemático e intencional, enseñar para que los chicos aprendan. Y bueno, yo siempre decía algo, y lo sigo insistiendo, y no sé si tengo razón o no. El profesor que sabe su materia, enseña y el chico aprende. El profesor que tiene lagunas X, porque quedaron sin, el chico no aprende y entonces viene la duda. No quiere decir que no haya problema, que el chico no aprende, que el chico es porfiado, que el chico, bueno, todos los detalles respecto a los chicos. Y el otro problema que surge es que si el chico no entiende, en broma, en clase, ¿no es cierto?, y se empieza a hacer una indisciplina, si el profesor, yo no te quiero dar ejemplos porque puedo olvidarme de otros, hay profesores que teníamos, profesoras, con una voz suave, que vos pasabas por el curso, por la galería, no volaba una mosca, todos los chicos atentos, sea matemática, sea lengua, lo que sea. Hay casos y casos, pero creo que el profesor que tiene las armas de su asignatura, de su área, hace que los chicos aprendan.
cosas te fueron marcando en 40 años? Imagínate, con todo lo que dábamos, con todo lo... No te digo de la última parte donde nos pasaron de la nación a la provincia. Recuerdo, seguro que hay situaciones con chicos enfermos, situaciones con los padres, situaciones... Hay, por supuesto, y que uno tiene que... Yo siempre en el secundario tenía, cuando había, suponete, un problema de indisciplina o qué sé yo, en un curso superior, suponete un cuarto, un quinto, ¿qué hacía yo? Si el profesor te planteaba eso, o con respecto a un chico, con respecto a un grupo, siempre en cada curso tenía un grupo de profesores bien parados, con mente abierta, porque para un adolescente tenés que tener varias posibilidades, ¿no es cierto? Los llamaba a ellos, no toda la reunión de profesores que uno dice una cosa, que van desde que hay que echarlos hasta que hay que contenerlos, no sé si me entendés. Entonces, con esos 3, 4, 5 profesores que siempre estaban firmes para cada curso, no cambiaba según la modalidad, lo charlábamos, si era más serio también lo hablábamos con Mirta, que muchas veces estaba más dedicada a veces al terciario, a las nuevas carreras, porque después de las carreras docentes vinieron las técnicas también, que van cambiando año a año según la necesidad del momento. Entonces empezás con ese grupo de profesores que te ayudan, empezás a ver con más claridad qué puede haber pasado en el grupo. Y que hay esperanzas, siempre hay esperanzas. La pandemia nos tiró para atrás, pero también nos hizo vivir algo virtual, en que desgraciadamente los chicos sin computadora o con papás que no manejaban bien las computadoras fueron para atrás también. Pero que significó también un adelanto en otras cosas. Y que la educación tiene que el debate tiene que seguir siendo, pero no hacer un debate profundo, no si tenemos que hablar el lenguaje, bueno, no me quiero meter en eso, pero el lenguaje inclusive o no inclusive, sino un proceso, no sabemos ni hablar el castellano bien, anda a enseñarle a los chicos que conjuguen los verbos con la E, pero eso es otra cosa, eso vendrá con el tiempo, viste que las nuevas palabras se afirman con el uso, pero yo creo que hay que tener esperanza y que los docentes se preparan y seguir preparando. La docencia no se termina, mejor dicho, el trabajo de docente no se termina cuando terminas el profesorado, ahí arranca con un estudio constante, con la preparación de los temas, el estudio de los temas. No es imposible saber todo, hay que estudiarlo nuevamente a las cosas.